Han pasado varios días desde la salida del live action de One Piece y me ha dejado sin palabras, en el buen sentido. Al fin se ha podido romper la maldición de las malas adaptaciones al live action, con literalmente el anime más anti-live action posible. Quiero decir, tenemos el desastre que hizo Netflix con Death Note. Que ni me acuerdo del nombre, pero son cucarachas mutantes. ¿Pero qué haces, cabrón? O lo que sea que estuviera haciendo Rubius con las bolas del dragón allá por 2009. Todos esos ejemplos y más nos sirven para demostrar que hasta la historia más fácil de adaptar, como lo puede ser un duelo de ingenio entre un asesino y un detective, puede tener una mala adaptación. What the fuck is an angry bird? Y daba miedo. Daba muchísimo miedo lo que podría salir de un live action como lo es One Piece. Ya no solo por la historia a la hora de tener que resumir y cortar muchos aspectos, sino que también por el apartado gráfico y los efectos especiales a la hora de los poderes. Había esperanza, eso sí, porque el mismo Oda estaba supervisando el proyecto y al final todas las decisiones creativas y demás tenían que pasar por él para ver el visto bueno, además de que estuvo durante todas las etapas de producción. Algo que, por ejemplo, no sucedió con el live action de Cowboy Bebop, un anime al que le tengo muchísimo cariño y del cual no he podido ver su adaptación después de que el mismo creador del anime, Shinichiro Watanabe, dijera que solo aguantó una escena viéndola. Yo tenía mucho miedo de cómo iba a salir el producto. Tenía esperanza, pero el miedo seguía ahí. Hasta que vi al cast, y cómo iban revelándolos poco a poco a través de fichas. Iñaki, Mackenyu, Emily, Taz y Jacob eran los protagonistas de la serie, y pude ver a los personajes a través de ellos, cuando anunciaron que iban a representarlos. Sí, obviamente la serie no es un 10 de 10, porque nunca puede haber algo que pueda llegar a ser considerado como perfecto. Siempre habrá asperezas, cosas que chirríen o incluso aspectos que, estando bajo la sombra de la adaptación animada, la cual ya está también bajo la sombra del manga, es difícil no mirar por encima y fijarnos en cómo se contaba cierta historia o cómo era cierto personaje en la obra original. Y lo entiendo. Pero aún así, he podido disfrutar un montón de toda la serie, capítulo a capítulo. He reído y he llorado, como con la serie original. Y eso ya es mucho. Así que me he creado este canal de YouTube y he hecho este vídeo con el único objetivo en mente de cumplir una necesidad básica de los humanos desde que el primer mono bajó de los árboles, que no es otra que hablar de la hiperfijación del momento hasta que me quede a gusto o aparezca otra nueva. Antes de empezar, me gustaría recalcar que voy a recurrir tanto al manga como al anime para hacer una comparación entre los distintos productos con el único objetivo de mostrar y comentar, no de afirmar que lo que muestre está mejor llevado en un medio o en otro. También aviso de spoilers, no van a ser muy bestias, no van a ser muy fuertes de romper la historia, pero sí que es cierto que voy a tratar algunos aspectos para comparar o para decir, mira, esto se trata en el live action, pero en el manga o en el anime no se comenta hasta, yo qué sé, el capítulo 600, por ejemplo. Dicho esto, empecemos ahora sí con el live action de One Piece. Primero que todo, felicitar a todo el equipo que ha estado trabajando en la realización de la historia. Te habrá podido gustar más o menos el cómo ha sido llevada y el cómo la han adaptado. Pero eso no desmerita para nada el currazo que se han pegado para poder contar la historia de casi 100 capítulos del manga en 8 episodios que rondan la hora de duración. La historia, si bien tiene sus diferencias y sus aspectos únicos, los cuales veremos más adelante, me ha gustado mucho. Es una buena forma de resumir la primera saga de One Piece sin perder muchos aspectos. Pero también es cierto que con esto se sacrifican otros aspectos, como lo es un desarrollo más lento pero completo de lo que sucede en cada isla y por tanto de los personajes. La construcción que lleva a cabo Oda con algunos arcos, así como el build-up del villano de turno para que su derrota sea mucho más satisfactoria, hacen que en One Piece se disfrute porque no son solo peleas y ya. Y si un desarrollo lento puede llevar a lo que ocurrió en Dressrosa, que literalmente estuvimos más tiempo del que nos gustaría admitir en el Coliseo Corrida o algunas partes de Wano, como la pelea con el Yokozuna. No lo discuto. Si bien ese desarrollo lento pero completo ayuda mucho a la obra a trabajar más a los villanos, sus intenciones y a prepararlos como antagonistas que no hay que tomarse a la ligera,
también hay que admitir que Oda peca un poco de más con eso en algunas partes. En el live action van al grano y te resumen todo Romance Down a excepción de Lockdown, aunque puede entenderse porque se suponía que había 10 capítulos, pero al final el presupuesto lo dejó en 8, y como veremos más adelante algunos actores grabaron tomas que al final no salieron en el corte final. Bueno, eso ya lo iremos viendo. El primer capítulo se centra directamente en Romance Down, es decir, la ejecución de Roger, la pelea contra Alvida y Mano de Hacha Morgan, además de contar parte del pasado de Luffy y la aparición de Garp en la historia actual. Y este capítulo, como primero de la obra, como introductorio de lo que viene siendo todo el universo de One Piece, es increíble. No solo logra las dos necesidades básicas de esta adaptación, que son satisfacer a los fans de la obra y de ayudar a nuevas personas a entender e integrarse en el mundo de la misma de forma orgánica y natural, sino que además marca un buen ritmo entre momentos de acción, de risa o de reflexión. Nami demostrando sus habilidades de ladrona, Zoro echando más leña al fuego con la teoría del cazador de minorías, y Luffy just being silly and goofy, básicamente. Con Zoro, bromas aparte, me impactó el detalle de que cortara a Mr. Seven por la mitad, al igual que con el guarrazo que le mete Alvida al hombre con el bastón. No deja de ser un mensaje para los fans de la obra, una declaración de intenciones. Por cierto, hay mucha gente a la que no le gusta la incorporación de Garp en la trama de esa forma, y hay otros que van más allá diciendo que cómo osan adaptar la historia de portada de Koby y Helmeppo, siendo entrenados por él mismo. Y en parte puedo llegar a entenderlo. Es más, el mismo Oda estuvo en contra de que esta historia se adaptara. Al final lo hemos visto en muchas de las críticas, donde se comenta que la parte de Garp se siente como un poco lenta o incluso que corta el ritmo de la historia de los sombreros de paja. Y yo al principio lo vi raro y hasta me impactó, porque el hecho de que oyera la noticia de que un chaval con sombrero de paja había robado un mapa de la Grand Line y se decidiera ir tras él en el primer capítulo, implicaba que sí o sí esa trama debía de cerrarse en esta temporada, por lo que me parecía muy raro y sentía que iban a adaptar partes más adelantadas de la historia, como en este caso la parte de Water 7 en la que se revela que Garp es el abuelo de Luffy. Pero tampoco es que me molestara o lo sintiera como que sobraba en la historia, simplemente es una forma distinta de contar una historia que ya conocemos. La misma palabra lo dice, es una adaptación, no es una copia narrada. El segundo capítulo termina de explicar el flashback de Luffy de cómo este recibe el sombrero de paja de Mano, de Shanks, tras el conflicto con Higuma y la bestia marina, además de adaptar el arco de Ciudad Orange, es decir, el de Buggy el payaso. También se nos explica por encima qué hace Garp con Morgan y recluta a todas las personas de su base, dando así inicio al arco de entrenamiento de Koby y Helmeppo. Me gustó muchísimo la decisión de que la trama transcurriese dentro de un circo y que los habitantes de Villa Orange estuviesen encadenados y fueran forzados a aplaudir y reír. Siento que le da un toque mucho más serio e intimidante e incluso siniestro a la banda de Buggy, reforzando además el tropo de que los payasos den miedo. Y sí, no tenemos la historia de Shushu y de cómo este defiende la tienda de su dueño muerto de las garras de Richie el león, pero al menos pudimos verle al final del capítulo, lo cual es una agradable referencia para los que conocemos la historia. Por otro lado, me pareció mucho más ingenioso por parte de Buggy el hecho de que encerrara a Luffy en un cubo lleno de agua de mar antes que en una jaula. No solo para correlacionarlo con lo que se cuenta en el flashback de que los usuarios de frutas del diablo se ahogan en el mar, sino que también porque no desentona con el ambiente circense. Es más, parece un truco de escapismo. Del tercer capítulo me gusta mucho el hecho de que Arlong vaya a ver a Buggy porque así, aparte de presentarlo como la amenaza final de la temporada, hace que los villanos ya no se sientan tanto como el malo del capítulo y a otra cosa. Además de que ayuda a que todo sea más orgánico y que, por supuesto, tengamos más tiempo de pantalla de los mismos. Sobre todo de este señorón que ha conseguido conquistar a los corazones de la gente y asustar a media comunidad de Tumblr con la promoción sorpresa de la serie. También está guay ver cómo se desarrolla la relación entre Koby y Garp a través del Go, donde ya podemos ver que ambos personajes son grandes estrategas y tienen potencial para hacer grandes cosas. Ya se nos va insinuando ese foreshadowing, vamos a decir. Bueno, y la mansión de Kaya con Merry, Kuro y sus subordinados. Es increíble toda la atmósfera que transmite el lugar, además de que siento mucho mejor la localización dentro del mismo hogar para hacer todo más tenebroso y claustrofóbico,
al saber que estás en tu propia casa, sin poder salir y con alguien que quiere acabar contigo. Vamos, es que literalmente este arco lo han adaptado como un slasher. De nuevo, como con el anterior, no tenemos a la tripulación de Usopp, pero viendo la dirección tomada con el arco siento que tampoco se les echa en falta. Lo mismo pasa con Django, aunque este sí que termina teniendo un pequeño cameo en un cartel de Se Busca, por lo que algo es algo. Eso sí, me impactó bastante que se cargaran a Merry y, aunque ya he dicho antes que lo de Mr. Seven y el marinero no deja de ser una declaración de intenciones, esos personajes ya estaban muertos o han sido inventados para morir, mientras que en el manga original Merry sigue vivo. Y sí, puedo llegar a entender que aquí es mucho más lógico, ya que en el manga se nos plantea a Kuro como un asesino, el de los 1000 planes, y a Merry le provoca una herida y lo deja vivir. Aparte, tampoco siento que sea tan descabellado esta decisión, porque ayuda mucho a un tema que vamos a tratar ahora en unos minutitos. El cuarto capítulo cambia también un detalle, que es el cómo se deshacen de Zoro durante un tiempo hasta que este se une a la pelea. Y siento que esto le hace mucha más justicia. Ya explicaré más adelante a qué me refiero. Además, esto sirve para introducirte el flashback de Zoro y de ver cómo consigue la Wado Ichimonji. ¿Por qué es tan importante para él? Y cómo, pese a caer del pozo varias veces, el recuerdo de Kuina le da fuerzas para no rendirse y seguir adelante. Por otro lado, Luffy es envenenado debido a su propia gula y la marina se lo lleva, pero está bien. Ya se nos plantea de alguna forma que Luffy y el veneno no son tan compatibles y que Koby no solo sigue dudando de Kuro, sino también de las decisiones tomadas por parte de la marina y de Garp. Ahora, lo del tema de la velocidad de Kuro, siento que para quien no conoce la obra original va a ser algo raro. Quiero decir, es un asesino experto y un gran estratega que, pese a la paciencia que tiene para estar 3 años aguantando como mayordomo para Kaya, quiere hacer las cosas de forma rápida y silenciosa, puede llegar a desentonar un poco. Pero bueno, Luffy al final lo agarra de las manos para inmovilizarle y derribarlo con un cabezazo. Algo que me gustó mucho el resultado por cómo fue llevado y los efectos. Al ser una sala más oscura, no desentona tanto ni se notan el truquito detrás de los efectos especiales. Al final del capítulo, Luffy termina llamando al barco que les regala Kaya el Going Merry en honor al mayordomo que termina siendo asesinado por Kuro. Esto para que el barco sea considerado como algo de valor y de mayor importancia para toda la tripulación, en especial para Usopp. Aunque para quienes sabemos la historia, esto solo hace que esa escena se sienta incluso peor. También es cierto que ha habido mucha gente discutiendo el tema del beso entre Kaya y Usopp, aparte de que Oda dijo que nada de romance entre los sombreros de paja, pero Kaya no es una, entonces se puede hacer la excepción. No sé, hay mucha gente discutiendo ese tema cuando veo que tampoco es tan grave como a lo mejor otros aspectos que sí que lo son a la hora de tratar y adaptar la historia. Bueno, y al final del capítulo, con Koby y Helmeppo volviendo al barco de la marina, Garp persiguiendo a Luffy, y este cerrando el capítulo diciendo ¿abuelo? Mira, ya no era solo el reír por la situación, sino también por eso. El detalle de que hayan adelantado el encuentro y la persecución de Garp y Luffy en Water 7, así como la confirmación de que son familia, me parece maravillosa. Y con esa decisión directiva ya se me terminó confirmando más o menos como que iban a tratar toda esta trama durante la temporada y que no va a ser algo habitual como en Pokémon el Team Rocket, sino que va a ser algo de esta temporada. El quinto capítulo continúa justo donde el anterior y se continúa la persecución hasta que Luffy se carga parte del barco de la marina y logran escapar entre la niebla. Algo que me gustó mucho de este capítulo fue también la introducción de Mihawk en la historia a petición de Garp para perseguir a su nieto. Y me chocó que este se terminara cargando a Don Krieg, cuando en la versión original este sobrevive y es el jefe final del arco del Baratie. Pero puedo llegar a entenderlo, ya que a Don Krieg tampoco se le tiene muy en cuenta como un villano temible en comparación al resto de los que aparecen en la temporada. Además del hecho de que en la obra original apenas ha tenido tiempo en pantalla, por lo que entiendo esta decisión. Ver a Sanji cocinando es increíble, cómo te muestran sus dotes culinarias, además de su relación con Zed, que me parece tan bonita a la hora de mostrar la familia que son, aunque sean adoptados, es que... Y sí, seguramente queráis que os hable del acento canario de Taz en la versión castellana, pero todo a su debido tiempo. Me hace mucha gracia cómo Mihawk conoce a los sombreros de paja a través de las historias de Usopp. En plan, ¿cuánto tiempo habrá estado escuchando sus historias y prestando atención a lo que cuenta? Es increíble esa interacción, me hace mucha gracia. El duelo de Zoro contra Mihawk es literalmente idéntico al anime en cuanto a planos, movimientos de los personajes, la coreografía es increíble, cómo se desarrolla hasta acabar con el corte de ojos de halcón a Zoro.
Es increíble, me gustó muchísimo, la verdad. En el sexto capítulo me gusta que sean tanto Sanji como Zeph quienes curan la herida de Zoro. Ya deberíais saber que cualquier interacción entre el espadachín y el cocinero que no se base en insultarse es una fantasía para mí. Y lo de Mihawk demostrando que sí, puede ser un Shichibukai o uno de los 7 guerreros del mar, si no suena el término japonés. Y sí, aceptó la misión de Garp de ir a por Luffy, pero no deja de ser un pirata ni va a dejarse vender tan fácilmente a la marina. Esto me impactó un montón, Sanji contándole su pasado a Luffy y Usopp. Eso no me lo esperaba. Quiero decir, en el manga y el anime, los flashbacks de los personajes son contados en su mayoría para el espectador, para aportar más a la historia por el lado del espectador, no por el de los personajes. Además, a Luffy le da igual el pasado de la gente. Literalmente le invitas a carne y te ayuda a derrocar un gobierno si hace falta. No necesita que le cuentes tu pasado o las penurias por las que ha pasado un lugar por culpa de cierto pirata para que éste les ayude. Sí, puede que Jinbe contara su pasado en el arco de la isla Gyojin para explicar su situación con respecto a lo de Arlong y Nami, pero es que Luffy se durmió, porque le da igual el pasado. No sé, tampoco es algo como para decir, buah, tío, es que la serie ya no es lo mismo, no me gusta porque no es fiel al original y Luffy no es Luffy. No. Pero es algo que se me hizo raro al momento, vaya. La llegada de Arlong al Baratie es una locura y se añade mucho más esa sensación de boss final de la temporada a medias, ya que sirve más como introducción de los Gyojin a los sombreros de paja, de revelación de que Nami trabaja para ellos y plantar la semilla de conflicto entre Arlong y Luffy. Sanji se termina uniendo a la tripulación de Luffy en una despedida entre lágrimas y la relación que tienen él y Zeph es que me parece maravillosa, mira, no puedo. Ah, y tienen la cabeza de Baki. De nuevo, 10 de 10 porque aunque sean 5 segundos en pantalla, el payaso tiene que salir sí o sí en el capítulo. De hecho, creo que salen 7 de ellos, menos el 4, que es el de la pelea contra Kuro. Creo que salen todos los demás. Mira, increíble, good for him. El séptimo capítulo es la llegada a Kokoyashi, pero es que eso ahora mismo no importa. El flashback es lo que importa. Mira que todos los pasados suelen ser trágicos. El de Sanji es impactante, el de Zoro es trágico, pero es que el de Nami siempre te pilla con la guardia baja. El amor de Belmer a sus hijas adoptivas, hasta el punto de morir por no mentir acerca de si Nami y Nojiko son hijas o no, es que es muy fuerte. Ahora, sí que me pareció raro lo de después, hasta el punto de que la propia serie es consciente de ello y el mismo Arlong lo pregunta. ¿Por qué, después de que el capitán mate a Belmer, Nami quiere unirse a su banda sin intenciones de vengarse por detrás? Sí, Nami es lista y sabe que Arlong puede ofrecerle la libertad de su pueblo a cambio de que ella haga mapas. Pero es muy raro, no sé. Aquí además vamos otra vez al pasado de Nami y cómo Nojiko se lo cuenta a la banda y Luffy está prestando atención. Aquí también se me hizo raro, igual que con Sanji, pero con este me pareció más raro aún, ya que Luffy en el manga decide ayudar a Nami porque ella se lo pide y ya. Es esa simpleza de que Luffy la considere su amiga para que él, sin importarle lo que haya pasado antes, la ayude. Repito, no es algo malo y que destruya la obra original, pero es importante comentarlo porque es algo que me ha chocado al verlo. Del mismo modo, la personalidad de Nojiko me pareció muy antagónica, pero eso lo comentaremos más adelante. Bueno, y el añadido de Garp hablando con Zeph, degustando comida, bebiendo vino y hablando del pasado, me pareció maravilloso. Son dos personajes que no habíamos visto nunca juntos y las interacciones son tan orgánicas y tan convincentes. Quiero decir, en el fondo no dejan de ser Luffy y Sanji de mayores, pero es algo que me hace muy feliz, la verdad. Ver personajes que no se han relacionado en la historia original, hablando, interactuando de forma normal, es algo que me da vida. Nezumi, la rata de la marina que encubre a Arlong robando el tesoro de Nami, hace que se te rompa el alma al comprender todo por lo que ha luchado esta y que descubra que el Gyojin nunca tuvo intenciones de entregarle la libertad de Kokoyashi. Nami clavándose la daga en el tatuaje mientras llora desesperada y tenemos la escena. Luffy dándole su sombrero que tanto se nos ha estado recalcando durante los capítulos anteriores, que es su tesoro y que nadie puede tocarlo, acercándose hacia el resto de la tripulación y gritando a pleno pulmón que va a ayudarla. Mira, ¿ves esto? Los pelos de punta, tú.
La adaptación de esta parte me pareció maravillosa, perfecta. Cine. El último capítulo y ya terminamos con el apartado de historia, que no sé ahora mismo en cuánto se habrá quedado de tiempo, pero en el guión son casi 8 páginas. Dios me salve cuando tenga que editar esto. Lo que queda en el último capítulo es la pelea en Arlong Park. Usopp huyendo para enfrentarse a Chu, Zoro y Sanji acabando con todos los Kyojin y uniéndose para derrotar a Kurobi, y Luffy y Nami buscando a Arlong en el interior del palacio. Está muy bien hecho. Falta Hatchan y el duelo de este con Zoro, sí, pero está bien. Creo que puedo entender el por qué no aparece en el live action. También hay gente que se ha estado quejando de que Arlong Park sea una especie de parque de atracciones, cuando, pensándolo bien, tiene todo el sentido del mundo. Arlong, junto al resto de Kyojins, construyeron este lugar para hacer felices a sus niños interiores, quienes soñaban con algún día poder salir a la Tierra y disfrutar de aquel parque de atracciones en Sabaody que tanto les llamó la atención y que nunca pudieron disfrutar por el racismo al que son sometidos los hombres pez. Siguiendo con la trama, la pelea de Luffy contra Arlong es increíble. Ver a Luffy destruyendo el lugar que mantuvo cautiva a Nami, derribando todo el edificio con su ataque de hacha, es que te quedas sin palabras, la verdad. Por supuesto, la fiesta de Kokoyashi tiene que tener lugar, ya que es una celebración por la liberación del pueblo. Y si hay algo característico en One Piece, es que siempre que se derrota al villano de turno, tiene que haber una celebración, una fiesta. Y sí, al final tenía razón, y Garp iba a aparecer y se tenía que cerrar la trama en algún momento antes de que terminara la primera temporada. Tenían que cerrar esa trama. Además de que tiene sentido por un detalle que comentaré al terminar esto. Garp y Luffy pelean y nos demuestran no solo que el nieto no puede acertarle ningún golpe, sino que además el abuelo golpea con fuerza. Y están en dos ligas distintas. Al final, Garp sabe que Luffy es igual de cabezón que él, por lo que no hay forma de evitarlo, así que en lugar de atraparlo, lo deja marchar. Esta decisión se me hace un poco chocante por parte de Garp. Quiero decir, si está toda su vida diciéndole a Luffy, y no solo a él, que no practique la piratería, es por algo, es porque él sabe que la vida no se lo va a poner fácil y que van a estar enfrentados los dos, que en algún momento sus caminos se cruzarán y Garp tendrá que dejar de lado el tema familiar y poner por delante su labor como marine. Además, para los que llevamos al día el manga, ya sabemos que esta decisión no es la más acertada precisamente por algo que pasa con otro personaje. Pero bueno, no entiendo muy bien cómo arreglarán esto en una futura temporada o si trabajarán esto de otra forma. No lo sé, habrá que esperar y verlo. Kobe es quien le enseña la primera recompensa a Luffy, la más alta del East Blue, y todos los conocidos de los capítulos anteriores reaccionan a ese hecho. Además, no solo son todos los personajes de los capítulos anteriores, sino también los de los flashbacks. La celebración de Shanks con su banda y Mihawk es muy bonita, la verdad. No sabía si la iban a adaptar o no, tenía muy pocas esperanzas de que esa escena saliera, pero verla me alegró muchísimo, la verdad. Y mientras que los 5 zarpan a la Grand Line comentando sus sueños, una escena que me pareció más que preciosa, sí tal vez un poco descolocada, ya que esta escena se da justo en la Reverse Mountain cuando están a punto de saltar a la Grand Line. Pero para confirmar los sueños de los personajes, asentar la trama de todos y concluir la temporada, lo veo más que bien ahí. Bueno, ya para terminar, la trama de la que será la próxima amenaza por parte de la Marina para la banda del sombrero de paja, Smoker. Ahí es cuando comprendí el por qué, si habían introducido la trama de Garp, tenía que terminar en esa temporada para dar paso al siguiente marine, a uno que va a tener mucha más relevancia en cuanto a la relación con Luffy y a su forma de entender a los piratas, que no deja de ser Smoker. Ya lo iremos viendo en Arabasta, en Lockdown, cómo al final este marine va desarrollando cierto cariño, vamos a decir, aunque no lo quiera reconocer por parte de los sombreros de paja. En general, la historia me ha parecido maravillosa, pese a todas las diferencias que tiene con el manga y el anime, pero es entendible. No solo a nivel de resumir casi 100 capítulos en 8 episodios, sino también para simplificar la trama en algunos momentos con tal de no abrumar a las nuevas personas con tanta información y personajes nuevos de golpe. Puedo llegar a entenderlo. Intentaré que estos apartados sean más cortos.
Diferencias hay demasiadas y ya hemos comentado unas cuantas, pero con esto no estoy diciendo que sea malo, repito. Para ir más rápidos con este punto voy a comentar simplemente algunas de las diferencias que más me han llamado la atención y que no haya comentado antes. Y si queréis saber más, tenéis unos cuantos shorts que se irán subiendo durante un tiempo, con todas las diferencias del anime y del manga, así como algunas curiosidades y referencias de la obra original. Un detalle, por ejemplo, se da con Alvida. Siempre está preguntando quién es la más poderosa de los mares, mientras que en la obra original la pregunta es quién es la más hermosa de los mares. También el hecho de que detuvieran a Zoro tenía que ver porque había matado a Zoro, un lobo que servía de mascota para Helmeppo y que terrorizaba Shellstown, en lugar de la pelea en el bar por las bolas de arroz de Rika. De este modo se puede ver la forma de comprimir y de compactar muchos capítulos y muchas tramas en una sola, porque ya te tenían que introducir a la mascota de Helmeppo, que Zoro se la cargara, que lo encarcelaran, que las bolas de Rika, que todo esto, y aquí simplemente es todo. Cogen a Rika, se le caen las bolas de arroz, Helmeppo se enfada, Zoro se las come, empieza una pelea de bar y a este lo encarcelan. Está muy bien tomada la dirección. Y aunque sí que es una diferencia entre el anime y el manga muy notoria, se puede ver el trabajo que se hace y el esfuerzo que se lleva a cabo a la hora de comprimir la historia. Moji aparece, aunque no se enfrenta a los sombreros de paja y el león Richie es mencionado, además de que se ve un dibujo con él, pero no aparece. Cavalli se enfrenta a Zoro en una rueda de la muerte, en lugar de un duelo a muerte con cuchillos, lo cual le da ese toque más circense antes que el duelo, que sería simplemente un espectáculo. Y este termina siendo derrotado de la misma forma que la mitad de la gente que ha visto el live action quiere. ¡Me toca! El detalle de que Arlong ya ha conquistado el East Blue y su siguiente objetivo es conquistar el resto de mares me parece un adelanto del personaje bastante bueno y además complementa muchas cosas que se han ido viendo a lo largo de la historia. En la obra original no solo no era su objetivo principal conquistar todos los mares, sino que el primero de todos era conquistar el East Blue. Aquí, como ya tiene ese objetivo hecho, ya puede permitirse algunos detalles que en la obra original no habrían sido posibles, como por ejemplo ir a visitar a Buggy o el Baratie, darse esa libertad como de capo mafioso de visitar lugares y pedirles tributo, pedirles información, andar básicamente con esa libertad de saber que el mar es tuyo, lo has conquistado tú y solo te quedan 3 más para conquistar y ser dueño de todos los mares. Este detalle es el que quería comentar antes en el apartado de historia, pero he dicho, lo haremos más adelante, pues aquí está. Es sobre cuando Zoro lo tiran al pozo para deshacerse de él, reorganizar la posición de algunos personajes y prepararlos para la pelea. En la obra original no hay un pozo del cual Zoro tiene que escalar y se resbala y escala otra vez y se resbala de nuevo, sino que es simplemente una cuesta con, ¿qué son? ¿4 metros de aceite? ¿5? Y no es hasta pasado un tiempo que, después de intentarlo y caer, este utiliza sus espadas para escalar. Siento que lo del pozo le hace mucha más justicia. Aquí es literalmente lo que hemos comentado antes, que Don Krieg y su tripulación son omitidos al pelear en el Baratie, ya que en esta ocasión no se le escapan a Mihawk. Eso y que Nami intentará contratar un viaje, pero cambia de opinión y se queda con ellos durante el duelo. En la historia original, esta roba el Going Merry y abandona la tripulación en el Baratie, quienes tienen que coger otro barco para llegar hasta donde está ella. Uno de los más claros es el odio de Arlong por los humanos debido al racismo que sufren. En la historia original sabíamos que este despreciaba a los humanos, pero no averiguamos el porqué hasta literalmente el arco de la isla Kyojin, que ya está muy avanzado en la historia. Además, Nami le lee la historia de Mont Blanc Nolan, Nolan el mentiroso, a Zoro mientras está recuperándose por la herida. Esta historia en el manga original se nos habla en el arco de Skypiea. Para este quería hablar acerca de la diferencia del personaje de Nojiko y los habitantes del pueblo, y es que aquí nadie sabe nada acerca del trato de Nami con Arlong. Solo creen que ella es una vendida y que les ha traicionado. En la historia original, ella es raptada por Arlong al ver que sabe dibujar mapas y la obliga a diseñárselos. Sin embargo, Nami se lo cuenta todo a Nojiko y ella se lo cuenta a los del pueblo. Y aunque disimulan para no preocupar a Nami, todo el mundo sabe lo que está realizando ella para liberar al pueblo. Es por eso que en esta adaptación Nojiko es mucho más antagónica con Nami, hasta el punto de escupirle o de querer darle con la pala en la cabeza. Puedo llegar a entenderlo debido a ese detalle de que ella no conoce el secreto de Nami, pero siento que se han pasado un poco de antagónica.
En este capítulo, además del anterior, la ausencia de Hatchan hace que no haya tantos enfrentamientos y terminen siendo Zoro y Sanji quienes pelean juntos contra Kurobi, además del sueño de Arlong por querer conquistar todos los mares, como ya hemos dicho antes. Es una locura el hecho de que literalmente hayan sacado los personajes de la historia original. Ya no es solo Oda que vio a Iñaki y dijo, eres el personaje que llevo dibujando más de 20 años, sino que también las personas encargadas de la dirección de casting y demás se merecen un trono en el cielo, sentados a la derecha del padre. No tiene sentido, en serio. Encima es que ya no es solo coger y decir que los sombreros de paja son ellos. Iñaki, Mackenzie, Emily, Taz y Jacob son perfectos para sus papeles. Adoran la historia original y es un sueño hecho realidad para ellos. Pero es que no se queda solo con esos 5. Vincent Regan como Garp es increíble. Había muchos memes hace tiempo de gente que decía que si alguna vez se llegara a hacer un live action, Garp debería ser interpretado por Arnold Schwarzenegger, pero siento que la decisión de Vincent Regan le da 1000 vueltas a esa idea. No solo eso, sino que está acostumbrado a tomar el rol de comandante o guerrero militar. Sí que es cierto que la cicatriz se le notaba mucho menos que a Luffy, aunque ahí está. Es increíble, en serio. Morgan Davis como Kobe, mira, no puedo, es mi niña, es que le amo. Su último papel antes de aparecer como cadete de la marina fue en la película The Evil Dead Rise, pero Morgan Davis hace literalmente el papel de Kobe como si hubiese nacido para ello. Es increíble. Y podría seguir mencionando uno a uno a toda la gente involucrada en el proyecto. Peter Gadget como Shanks, Jeff Ward como Buggy, Craig Farpress como Jeff o Stephen Ward como Mihawk, entre todos los demás. Es literalmente increíble el trabajazo de casting y de maquillaje puesto para que se vean como los personajes, además de que muchos de ellos son también fans de la obra y se sienten entusiasmados de haber podido participar en tal proyecto, lo cual se refleja a la hora de interpretar a los personajes. De hecho, poco a poco se están revelando imágenes, vídeos y opiniones por parte de distintos miembros del cast de lo que viene siendo el detrás de cámaras, vídeos siendo maquillados donde ves cómo literalmente se convierten en el personaje, fotos del set. Muchas de ellas me hacen gracia porque la mayoría en las que salen Luffy o Buggy parece como fotos de un after. Luego por redes sociales tenemos a Alexander Maniatis, que interpreta a Kuro bailando y celebrando por su papel, John Ward siendo más caótico que Mihawk y respondiendo con vídeos suyos a la peña. Y luego por otro lado está Audrey Simon, la actriz de Quina, que literalmente está a otro nivel, subiendo esto a TikTok. También está por ahí Lily Fisher, que es quien interpreta a Nami chiquita, y mira, es que se me saltan las lágrimas. Le escribió una carta a Jean-André Legout, que es quien hace de Kurobi, dándole las gracias por ser tan amable y gracioso durante el rodaje, que no le va a echar en cara lo de que le hiciera el tatuaje de Arlong. Luego le escribió otra carta a Grant Ross, que es quien hace de Genzo, diciéndole que está muy feliz por haber podido trabajar con él, de conocerse en el rodaje. Mira, es que no puedo. Y con las fotos de los Gyojin es que es impresionante los nulos efectos especiales que hay, más allá de hacerlos más grandes en planos más abiertos y algunos retoques de color en pospo. Es prácticamente todo prótesis y maquillaje y es increíble. No solo por el curro que supone, sino que también por el realismo que le añade. Quiero decir, llevamos varias pelis de Marvel viendo rostros con efectos especiales que dejan mucho que desear, cuando simplemente puedes conseguirlo todo con prótesis y maquillaje. Y sí, en el capítulo 1, cuando Zoro rueda, el aguado Ichimonji se dobla, tiene los poderes de la Gomu Gomu. Yo en ese momento no me di cuenta. Siento que es un detalle que cuesta mucho darse cuenta de que está ahí, hasta el punto de que prácticamente a la gente de Pospo se les ha olvidado. En el vídeo que se ha subido han hecho zoom y cámara lenta, pero es que no te das cuenta en un visionado normal, no sé. Hay mucha gente criticando eso como si fuera un error garrafal que te saca de la inmersión de la historia, cuando ha habido casos peores, como los gazapos de Pretty Woman, el coche en la película en la que Sam Valentín, o los golpes en la versión antigua de Charlie y la fábrica de chocolate o Star Wars. También, el acento de Sanji. Hay muchísima gente comentando que era horrible que tuviera el acento canario, que les sacaba de la experiencia y... A ver, con esto es que hay un problema. Bueno, dos. El primero es que Taz, cuando tuvo que hacer el doblaje, creo que lo hizo en otro estudio, o hubo problemas con el equipo de sonido, no sé, pero lo que desentona es que todos los personajes tengan un volumen nivelado y regulado y su voz no.
Quiero decir, en la escena de presentación donde está la cocina del Baratie, muchos de los cocineros hablan y no pasa nada, se les escucha bien. Pero con la voz de Taz se nota una pequeña reverberación, creo. Es que no sé muy bien cómo explicarlo, pero es como si físicamente no estuvieran en el mismo lugar. Y eso es problema de la grabación, no de su acento. El otro problema tiene que ver con el hecho de que el resto de personajes hablan en castellano neutro. De ahí que pueda llegar a sonar raro que todos los personajes sean neutros y de repente aparezca uno hablando con el acento canario. Y eso creo que le ha quitado un poco de variedad, vamos a decir, al doblaje. Que no se me malinterprete, lo último que quiero con esto es menospreciar el trabajo de los actores y actrices de doblaje que son increíbles y cuyo trabajo y profesión debería valorarse muchísimo más, la verdad. A lo que quiero llegar es que, por ejemplo, en el anime, cuando se dobló el arco del Baratie al castellano, Patty era cubano, Carne andaluz y Zef era ruso. O al menos el estereotipo español de cómo habla español un ruso. Los cocineros piratas del restaurante marítimo Baratie se encargan de que nadie les moleste. Si no te va este plan de marketing, te largas. Siempre igual, bicha. Por decir tanto te larga, has conseguido que ya no quede ni un camarero. Esa es tu oportunidad de convertirte en un pirata. Vete con ellos. No te necesitamos en el restaurante. Lo que quiero decir es que los personajes eran únicos, vamos a decirlo así, porque tienes a unos andaluces, a un ruso, a un francés. Sé que esto va pareciendo un chiste ya, pero a lo que quiero llegar es que la diversidad lingüística a la hora de interpretar a los personajes con acentos le da un toque más a la inmersión en la historia. Para acabar con la polémica del acento de Taz, que yo lo único que veo malo ahí es que desentona por la grabación y porque es el único con acento, no por su acento en sí, quiero decir mi headcanon, y es que su familia biológica, los Vinsmoke, tienen acento francés, pero su verdadera familia, Zef, tiene acento canario. Y este, de niño, tenía el acento francés, más por influencia que por otra cosa, y al estar viviendo con Zef por unos años fue perdiendo un acento y adoptando otro. Esto a mí no me lo quita ni Dios. Antes de terminar este apartado, mencionar que me da un poco de pena por algunos personajes que han tenido muy poco tiempo en pantalla y que encima apenas se les ha visto la cara. Diane Damons interpretando a Dragon, que se le vio de espaldas y con la capucha puesta en el primer capítulo. Aunque se sabe que ha rodado varias escenas que no han llegado al corte final, las cuales pueden intuir que no sean del flashback, sino de un posible capítulo de Lockdown. O la persona que interpreta a Pearl, que ni siquiera aparece en los créditos quién lo interpreta. Y el caso contrario lo tenemos con Armand Ockham, quien interpreta a Bogart. Es increíble cómo este personaje ha conseguido tener más tiempo de pantalla en 8 episodios del live action que en 25 años de manga. Bueno, eso y que ahora mismo la segunda temporada ya se ha confirmado, así que es muy posible que venga Jamie Lee Curtis interpretando a la Doctora Cureja. Es muy fan de One Piece, uno de sus personajes favoritos es Chopper, ya lo dijo en una entrevista que a ver cómo salía la primera temporada, así que ya sabéis. Soy consciente de que hay muchos memes y críticas al uso de los planos detalle, de primerísimos primeros planos. Tampoco lo veo como una decisión que arruine la experiencia, como muchos dicen, simplemente lo veo más como un aspecto estético. Sí que es cierto que da un poco de pena que literalmente hayan construido barcos y escenarios y hayan puesto muchísimo detalle en la decoración y los guiños del entorno, que veremos más adelante, para que apenas se aprovechen por los encuadres tan cerrados. Eso sí, en algunos momentos siento que debían ser esos planos tan cerrados. La presentación de Buggy cuando se ríe o Nami cuando deja el objeto que había robado en la mansión de Kaya son planos que intentan introducirnos a un personaje o demostrarnos un pequeño cambio dentro de otro que ya conocemos. Al fin y al cabo, para eso sirven los planos detalle, para hacer notar al espectador algo que en un plano tan abierto podría pasar desapercibido y que no fuera tan evidente. Luego, un detalle que he visto en algunos de esos planos y otros es que recurren a ojos de pez, que da a los planos un toque un tanto curioso. Y otro es que hay planos que tienen como un efecto de aberración cromática en los lados,
y queda muy bien, me gusta muchísimo, la verdad. De hecho, me recuerda a algunos capítulos del anime dirigidos por Megumi Shitani, en los que recurre a ese tipo de efectos en los capítulos que dirige, y es algo que me parece maravilloso, la verdad. Las coreografías se ven muy bien y no desentonan los efectos especiales de Luffy o Buggy en pantalla, además de que los planos te permiten seguir la pelea, que parece algo evidente, pero hay casos de producciones con peleas que no te enteras de qué está pasando. De hecho, lo he comentado antes con la pelea de Zoro y Mihawk, la mayoría de planos son iguales a los del anime y la coreografía es casi idéntica. Es increíble la réplica que han realizado de esta pelea tan fiel y tan bien hecha, la verdad. Es increíble el cómo han replicado esta pelea plano a plano, movimiento a movimiento, y encima trasladar el lenguaje del anime a la vida real. Es que es increíble. Siento que estoy diciendo demasiadas veces es increíble hasta el punto de que ya ha perdido como fundamento o ha perdido el significado de que algo realmente es increíble. También, por algún extraño motivo, veo a gente diciendo que es un error fatal el hecho de que la cámara se mueva o tiemble. Es decir, que no esté en un trípode sin tocarla, sino que parezca cámara al hombro. Y literalmente no puedo estar más en desacuerdo con esa idea. Quiero decir, si resulta que el plano está muy movido y esa desestabilización desorienta e impide que se pueda seguir el ritmo de nada porque no te concentras, te entiendo. Pero es que estamos hablando de una serie de acción, con peleas, no de una obra de videoarte de Kubota. En las obras de acción es normal que se le añada tembleque a la cámara, le da dinamismo y ayuda a crear un ambiente de tensión, acción o emociones a flor de piel, tanto para los personajes como para la gente que lo está viendo. En las prácticas de la uni estuve de cámara en una escuela de arte dramático y el profesor no es que me lo pidiese, es que me exigía que la cámara, aunque estuviera sobre un trípode, que la agarrara y le provocara un pequeño tembleque. Estuvimos viendo dos tomas, una que grabé sin ese movimiento de cámara y la otra con. Y la diferencia era prácticamente abrumadora. Con la del tembleque entrabas mucho más en la historia y en lo que se contaba en ese plano. Era mucho más inmersivo. Vamos a pasar ahora a la música, que literalmente es un trabajazo que han realizado tanto Sonia Belousova como John Ostinelli. Por un lado tienes jazz, por otro flamenco, por otro rap, por otro instrumental de aventura. Es maravillosa toda la concentración y variedad de géneros que hay en toda la producción de la serie. No solo eso, sino que encima algunas canciones cuentan con muchos guiños para los fans, como la intro de We Are cuando zarpan, Memories o el saque de Binks, además de algunas producciones originales como la que se utiliza para el opening o, la mejor de todas, la canción que han hecho para Nami junto a Aurora, My Sails Are Set. Es que es preciosa. También es eso, el lenguaje sonoro que han utilizado. Ya no es solo hablar del rap a la hora de introducir a los Gyojin, ya que estos representan los guetos y cómo se originó el rap en estos suburbios, sino también la relación de las canciones con los personajes y el leitmotiv de la melodía del opening, la cual la escuchamos en diversas canciones de forma repetida, con cambios de tono, con cambios de instrumentos, como si al final se nos intentara dar ese mensaje de unidad. No sé que he estudiado comunicación audiovisual y que debería pararme más en este apartado, pero siento que lo he dicho todo, la verdad. Siento que lo que se tenía que decir se ha dicho y lo que es más evidente se ha omitido porque es evidente. Los planos son muy originales y están muy bien trabajados para que no desentonen los efectos especiales al mismo tiempo que la gente nueva descubra el mundo de la obra y los fans tengan referencias por todas partes. Los movimientos de cámara, ya no solo el tembleque, sino tipo cámara libre, paneos, travelings, molan mucho, son muy originales. Los que salen en las peleas están muy bien y la iluminación está muy bien trabajada en interiores también. Sí que es cierto que algunos exteriores se puede llegar a notar un poco que es un croma y también que en algunos planos de exteriores de noche te cueste creerte que la cantidad de luz natural que hay sea de la luna. Pero esto tampoco pasa tanto y cuando pasa es, por ejemplo, en el momento emotivo de Nami, así que podemos perdonarlo porque es un momento clave que tenemos que ver sí o sí. Llegamos a una parte que me gusta muchísimo y es la de hacer cada vez que me fijo en algún detalle oculto. Lo mismo que he comentado con respecto al capítulo de diferencias del manga y el anime. Voy a hacer también una serie de shorts comentando las referencias a easter eggs, ya que aquí no da para ponerlas todas. Por ejemplo, en la caja de cerillas que usa Zoro para encender las velas puede leerse Beast of Baltimore,
con un tigre sobre las letras, haciendo una referencia al incidente que sufrió Frankie cuando se prendió en llamas llevando una alfombra de tigre. Mr. Seven, quien es el pirata que Zoro corta por la mitad al inicio, es al que hace referencia al espadachín en Arabasta, y su única representación llevada a cabo por Oda es esta. La ropa de Nami está inspirada en su primer diseño, cuando iba a tener un brazo robótico y usaría un hacha gigante. Además, en su cuaderno puede verse un dibujo de Wano. Morgan tiene una obsesión insana con Kuro, debido a que fue él quien presuntamente lo mató. De ahí que pueda verse el barco de Kuro en la habitación de Helmeppo, o un cartel de Wanted del mismo pirata dentro de la caja fuerte de Morgan, la cual, además, tiene el logo del gobierno mundial. Y en el mapa de los créditos del primer capítulo puede verse a Kong, el antiguo almirante de flota de la marina. Se pueden apreciar varios cameos como el de Richie, Sushu, el alcalde Boodle, Whoopslap y Pandaman, así como una caja donde pone Galeila Company, la compañía de carpinteros navales de Water 7. En un cartel puede leerse que Victoria Sindri tuvo un trágico accidente en el escenario que la llevó a la muerte, un foreshadowing al arco de Thriller Bark. Cuando Luffy siente que el Merry le habla, es una referencia al Klabauterman, que se verá en Skypiea y Enies Lobby. En el sótano de la mansión de Kaya pueden verse barriles de vino de la misma marca que bebe Doflamingo, Dessa. Y la botella de vino que Zoro agarra es una It's a Burger Stein, que aparece en el barco del Baratie cuando Full Body intenta sorprender a la gente alrededor de él. En el flashback de Zoro no solo puede verse el logo de los Shimotsuki por todas partes, sino que además Kuina se presenta a sí misma con ese apellido en un momento, algo que en el manga no lo descubrimos hasta el último SBS. Y en el interior de la mansión pueden verse dibujos como el de Loro Jackson, que es el barco de Roger, así como un Drakkar de Elbaf, además de diversas bestias marinas en el techo. El Baratie tiene un faro en lo más alto, haciendo referencia a que el barco es una luz que guía a quienes están muertos de hambre en el mar hacia él. Una de las pinturas que puede verse en el interior del Baratie hace referencia a la isla de los animales raros, donde puede verse a Gaimon entre ellos. El enfrentamiento de Full Body con Sanji no se da por el vino, sino porque aparece un pirata, el cual es Gali, el pirata que hacía de villano en el one-shot original de Romance Down y que hizo un cameo en el Baratie durante el arco de Whole Cake. Sanji menciona también el umeshu, que es la bebida favorita de la doctora Kureha. Cuando Zef menciona que el doctor más próximo está en las Islas Konomi, este se refiere a Nako, quien aparece en la aldea Kokoyashi y que conocía Nami y Nojiko. Además, en el flashback de Sanji, hay una lata en la que pone Pigeon Agoser, un ingrediente que se menciona en el manga spin-off Shokugeki no Sanji. Y aunque ya he comentado antes lo de la lectura de Nolan el Mentiroso, me ha faltado añadir que, además de que los dibujos son iguales que los del manga, ¿puede verse a Pandaman otra vez? Las cartas tienen el logo de los Piratas Sol, con lo que parecen ser las castañuelas mandíbulas de Arlong. Ah, y la reina es una sirena, pudiendo ser además una referencia a Otohime. El mapa que mira Nami tiene una forma muy curiosa y que nunca hemos visto antes. Este es el reino de Oikot, donde ella nació, y la forma del mismo se asemeja a una bestia marina. Todo esto, sin embargo, lo conocemos únicamente por las Vibrecard. Las decoraciones de atrás en el bar parecen ser Ace y Spector, el propietario del hotel tropical de Haya. El ketchup de Usopp se llama Boshi, haciendo alusión a todos los ataques nombrados que hace, los cuales tienen esa terminación. El periódico en el que se ve el cartel de Luffy aparece una noticia acerca de la Armada Revolucionaria, la cual ha tomado control de Vira. Al final, Smoker se ve que está haciendo torres de piedra, dando a entender la perseverancia y paciencia que éste tiene a la hora de lograr sus objetivos. Por supuesto, hay muchísimos más y la ropa no se queda corta, siendo toda proveniente de dibujos de color spreads o eventos especiales. Tal vez debería repasar lo que viene siendo Romance Down en las historias originales y, en lugar de hacer una pasada rápida y por encima para tener los puntos principales de cada arco, detenerme a ver los episodios de anime o leer los capítulos de nuevo, para así poder sacar una opinión más certera a la hora de comentar todo esto. Pero por ahora mi opinión acerca de este live action es la que ya he comentado antes, vaya. Por mucho que se hayan omitido algunos aspectos u otros de la historia, la forma de contarlos es distinta o se han inventado otros, esta primera temporada es una muy buena forma de introducir a la gente que, por la gran cantidad de capítulos que tiene la obra, no se la había empezado hasta ahora. A los fans se nos recompensa con guiños y referencias, aunque también hay cosas que pueden sentirse como que chirrían.
El hecho de que se lleven todos tan bien en tan poco tiempo es un tanto raro. Y sí, en el manga pasa lo mismo, pero como se ha ido dando durante 100 capítulos de emisión semanal más descansos, parece como que ha pasado mucho más tiempo del que creemos y no lo tenemos tan en cuenta. También siento que Usopp se unió un poco porque sí, como que falta algo de la historia original que impulsó a Usopp que se fuera con ellos, pero ahora mismo no tengo claro qué fue, no lo sé. Ahora, ¿recomiendo aún así para la gente nueva que salte directamente al manga o al anime después de haber visto el live action desde donde se ha quedado? Sí y no. Quiero decir, si no querías consumir esta obra porque tiene casi 1100 capítulos en cualquiera de los dos formatos y ahora sí, pues 100 capítulos tampoco te van a hacer mucha diferencia. Es que siento que estaría genial que la gente pasara a ver o leer Romance Dawn para entender referencias o cómo era la historia original. La historia de Shushu y cómo esta nos explica el valor de los tesoros de cada persona. La pelea de Luffy contra la bestia marina que le arrancó un brazo a Shanks. Acabo de caer en esa parte y no entiendo por qué no está, pero siento que habría sido genial para entender que Luffy ya controla sus poderes y para marcar una diferencia. Aún así, el live action ha conseguido lo imposible: contentar a fans y atraer nuevo público. Que haya errores, fallos o diferencias no desmerita todo el trabajo que ha habido detrás y toda la pasión que se ha puesto en este trabajo. La serie es increíble, entretiene y es una obra de arte hecha por fans, para fans, con todo el cariño y mimo del mundo. Y todo esto es lo que importa. Siento que voy a estar repitiéndome en este apartado, así que me gustaría concluir con que la serie vale la pena. La he disfrutado de la misma forma que cuando redescubrí el anime por mi mejor amigo o que cuando la descubrí en la tele, junto a mi abuelo, mientras este me enseñaba valenciano a través de un chico con sombrero de paja que reía mucho. Y eso, para mí, es un tesoro. Con la confirmación ya de la segunda temporada, lo único que podemos hacer es esperar para ver el nuevo cast, cómo se adaptará a la siguiente historia y recibirla con los brazos abiertos. Y gracias has llegado a esta parte del vídeo. Si te quieres suscribir, pues lo agradecería muchísimo. Y si me quieres seguir en mis redes sociales, pues aún más, la verdad. ¿Qué te ha parecido la serie? Quiero que pongas todo lo que sientes al respecto en los comentarios. Y de nuevo, muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima.